Continuando con la colección de grandes ideas de las matemáticas, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama Midiendo el cielo y la tierra, que es la aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar. El autor es Fernando J. Ballesteros. Y aquí en la contraportada nos dice que los científicos de la antigüedad lograron prodigiosas hazañas al obtener algunas estimaciones preliminares del tamaño de nuestro planeta y la distancia de los astros más importantes. Su trabajo estimuló a las generaciones que los siguieron, dotadas de mejores herramientas matemáticas e instrumentos más precisos, quienes no obstante se enfrentaron a un difícil puzzle lógico. Hay una curiosa simetría en la medición del cielo y la de la tierra. Para determinar la posición geográfica, la distancia entre dos localizaciones o incluso el tamaño de la propia Tierra, era imprescindible realizar mediciones de los astros, como hallar la altura de una estrella, pero esa relación era recíproca, y estimar la posición y la distancia a los astros solo era posible mediante mediciones que tuvieran a la propia Tierra como patrón de medida, o conociendo con detalle la distancia entre dos lugares de observación. No era posible la geografía de precisión sin la astronomía, ni viceversa. En este volumen veremos cómo las distancias en cualquiera de los dos sistemas se pudieron obtener con cierta sencillez en valores relativos. Sin embargo, costó mucho esfuerzo pasar a un sistema de magnitudes absolutas que nos permitiera acceder a las complejas mediciones actuales. Bueno, vamos a ver. Este número es el 6, la colección es el número 6. Vamos a ver quiénes son aquí los... Bueno, número 6. Entonces es midiendo el cielo y la tierra. Bueno, aquí dice que el autor es Fernando J. Ballesteros. Es una edición de ENSE EDAP, L.I. Prisna Noticias, colección 2019. La sesión editorial Bonalletra Alompaz S.L. Diseño y maquetación de cubierta Pau Taberna. Diseño de tripa Kira Riere. Maquetación Reverté Aguilar S.L. Ilustraciones del autor, excepto la de la página 12 derecha, de Enric Marco. Este es un libro impreso en España. Bueno, midiendo el cielo y la tierra. La aventura de medir el cosmos de Eratóstenes a la paralaje estelar.
Fernando J. Ballesteros. Vamos a ver lo que es el índice: palos, sombras y triángulos. La sombra de Eratóstenes, instrumentos astronómicos en la antigüedad, el teorema de Tales, el centro de Aristarco, el ángulo, la medida astronómica por excelencia, el guiño de los ojos de Hiparco, las dimensiones del universo, el rebrotar de la ciencia, el rebrotar de la ciencia. El sueño del primer milenio, el astrolabio también, relojes y gigantes, otros instrumentos medievales para medir alturas, el renacer de la ciencia, el nonio, ¿dónde estoy?, el cuadrante de David, el sexante, el tamaño del universo, la unidad astronómica, la forma de la Tierra, melón o sandía, medidas transitorias, la distancia a la Luna, un sistema internacional, colofón, así en la Tierra como en el cielo, Epur si mueve. Apéndices, la medida de la distancia a la Luna por la lande y la calle. 2. Medición de las coordenadas celestes de un astro. 3. Correcciones a la altura de un astro. 4. Midiendo distancias más allá de la paralaje. Y por último, la bibliografía recomendada. Bueno, este libro, vamos a ver, tiene exactamente 139 páginas. 139 páginas. No, 140. Muy bien. Bueno, vamos con el capítulo 0. Recordemos que el 0 también es un número. Palos, sombras y triángulos. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza, y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Carl Sagan, Cosmos. Sofocado por el tórrido verano egipcio, el director se seca la frente con un paño y llama a su ayudante. Tráeme más agua, qué calor. Maestro, hoy es el día más largo del año. Es casi mediodía y estamos a pleno sol. Es normal que haga tanto calor. ¿Por qué no nos acercamos más al muro? Ofrece una buena sombra. Porque esto es justamente lo que necesito. Un lugar sin sombras. No quiero nada que interfiera en mi medida. Debemos mesurar con precisión la longitud de la sombra del gnomón cuando sea exactamente mediodía. Haz otra marca. Obediente, el asistente marca con un punzón el extremo de la sombra, que proyecta un palo vertical incrustado sobre una tablilla de cera, otra más en una larga secuencia de marcas. Tras ello, introduce un cuenco en el barril junto al muro, mientras las cigarras cantan las lastimeras en la terraza del observatorio. Tomad agua. ¿Qué esperáis que suceda a mediodía? Hace unos meses leí un informe en la biblioteca que llamó mi atención.
contaba que en Siena no se refiere a la Siena de Italia, sino a la ciudad egipcia hoy día conocida por Asuán. Hay un famoso pozo en el que durante el mediodía más largo del año el sol incide justo sobre el fondo, sin iluminar las paredes. He preguntado en el mercado a algunos vendedores que han comerciado con Siena y uno de ellos me confirmó que él mismo vio el fenómeno en una ocasión. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en Siena, durante el día más largo del año, es decir, hoy, el sol está en el cenit y por ese mismo motivo, un gnomón como este no debería proyectar ninguna sombra. ¿Qué crees tú que sucederá hoy aquí? Pues sin duda lo mismo. Cuando el sol esté en lo más alto, alcanzará el cenit y el gnomón no dará sombra. Aquí también hay pozos y no he oído a nadie mencionar un fenómeno similar. Haz una nueva marca. El asistente marca de nuevo sobre la cera el extremo de la sombra del palo vertical y se queda ligeramente perplejo. Debe de haberse inclinado, piensa, y con una plomada verifica que el palo sigue estando perfectamente vertical. ¿Qué sucede? Hilotes. Maestro, diría que la sombra es algo más larga ahora. Creía que el gnomón se habría movido, pero todo parece correcto. Estupendo. Entonces ha pasado ya el mediodía y por tanto tenemos nuestra medida. Pero no es posible. La sombra no ha llegado a desaparecer. Cierto. ¿Y qué concluyes del hecho de que en Siena el sol esté ahora en el cenit, pero no lo esté aquí? Tras unos incómodos momentos en los que la cara del asistente refleja su evidente deseo de estar en otro lugar en vez de bajo la inquisidora mirada de su maestro, este concluye: oh, por Serapis, no sé qué os enseñan hoy en día. ¿Es que ya no sabéis razonar? Lo que significa es que el mundo es redondo, como defendía Aristóteles allá en su liceo. ¿Ese nombre te suena? ¿O tampoco? El rubor de la cara del asistente alcanza tales cotas que finalmente el maestro se apiada de él. Está bien, fíjate, el mundo está curvado, es una esfera. Por eso este gnomón, aunque está vertical, no es paralelo a un gnomón que estuviera vertical en Siena, y por ello sus sombras son distintas. Esto no solo demuestra lo que ya sabíamos, además nos va a permitir medir el tamaño del mundo. Vamos, mide el tamaño de la sombra desde la base del gnomón hasta la marca más cercana. Sí, maestro, responde, y tras realizar la medida añade: es de 3 dedos, y ese gnomón es de un codo, es decir, 24 dedos, pero está incrustado en la tablilla hasta la base, con lo que medirá algo menos. Mide el grosor de la tablilla. Es la cuarta parte de un dedo. Cogiendo otra tablilla, el maestro se pone a realizar algunos cálculos y tras garrapatear unos instantes, una sonrisa ilumina su cara. Hilotes, ya lo tenemos. La proporción entre la sombra y el gnomón se corresponde a un ángulo 50 veces menor que el círculo completo. Siena está justo al sur de aquí.
por los informes que he recogido del ejército de Ptolomeo y de diferentes caravanas de mercaderes que vienen a Alejandría, yendo siempre hacia el norte, las distancias que me han dado también coinciden. Siena está a 5.000 estadios. Si eso corresponde a la 50ª parte del círculo del mundo, el mundo debe medir 50 veces más, es decir, 250.000 estadios. Eureka, como le gusta decir a mi amigo Arquímedes. Lo hemos encontrado. Sin duda, somos las primeras personas que conocen las dimensiones del mundo. Solo por eso, mi buen Hilotes, tu nombre pasará a la historia de la ciencia. Gracias, maestro Eratóstenes, contestó el ayudante con su rostro radiante de satisfacción. Pero el director de la biblioteca apenas le oyó, pues su cabeza bullía de ideas sobre cómo plasmar todo aquello en un libro. Despidiéndose con un gesto, se dirigió al interior del gran edificio, que era la joya científica de Alejandría. La sombra de Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene, 276 a 194 a.C., fue uno de los primeros directores del Museo de Alejandría y de su institución hermana, la famosa Biblioteca de Alejandría, fundada en torno al año 300 a.C. por Ptolomeo I, primer faraón del período helenístico de Egipto. Su nieto Ptolomeo III le encargó a Eratóstenes la dirección del museo en 236 a.C. Inspirado por el Liceo de Aristóteles, el museo era un lugar dedicado a la recopilación del saber, la investigación y la enseñanza, cuyo funcionamiento era en muchos aspectos similar al de las actuales universidades, mientras que la biblioteca almacenaba los libros necesarios para la labor de los numerosos académicos que trabajaban en el museo, pagados por el Estado. La Biblioteca de Alejandría fue la más grande de la antigüedad y disponía de una inmensa colección de libros, llegando a albergar casi 1.000.000 de volúmenes en su máximo apogeo. Eratóstenes era geógrafo y al parecer fue el primero en usar un entramado de líneas de latitud y longitud para trazar un mapa del mundo, con el meridiano cero pasando por Alejandría, y extendía así el trabajo de Dicearco de Mesina, quien trazó en su mapa un único meridiano y paralelo centrados en Rodas a modo de referencia. Era también astrónomo, por lo que una de sus primeras acciones fue dotar a la institución de un observatorio astronómico que instaló en una de las terrazas de la biblioteca en el año 230 a.C. Fue con medidas tomadas ahí donde hicieron sus descubrimientos los dos astrónomos más respetados de la antigüedad. Por un lado, Hiparco, del que hablaremos más adelante, que confeccionó el primer catálogo de magnitudes estelares,
del que se tiene constancia, y descubrió la precesión de los equinoccios, el curioso fenómeno por el cual el norte celeste va cambiando de posición a lo largo de los siglos, y por otro, Claudio Ptolomeo, padre de un barroco modelo matemático del sistema solar que dominó y encorsetó la astronomía medieval hasta la llegada de Copérnico. Trasfondo científico del trabajo de Eratóstenes. Hoy día parece claro que el sistema científico griego era en realidad mucho más avanzado de lo que se pensaba y muy moderno en su concepción. Disponía de una amplia red científica de colaboraciones, transmisión de la información y viajes académicos. El propio Eratóstenes estudió durante una temporada en Atenas. El calado de la revolución científica que tuvo lugar en la antigua Grecia fue probablemente equiparable a la del Renacimiento, aunque luego cayera en el olvido y hasta nuestros días solo hayan llegado retazos. Lucio Russo, en su libro La Rivoluzione Dimenticata, 2003, achaca su declive a la conquista romana, ya que los patricios se llevaron a los sabios griegos, a los que admiraban pero no comprendían, como esclavos tutores de sus hijos, desmantelando en el proceso el sistema científico heleno. Artefactos tan desarrollados como la máquina de Anticitera o la máquina de vapor de Herón no pudieron haber aparecido aislados de la nada, sino que requirieron la existencia previa de un contexto científico igualmente desarrollado. La relación de la ciencia griega con la tecnología fue clave para su desarrollo, e incluso en escuelas con un mayor peso en lo cualitativo y en la deducción a través del razonamiento, como el Liceo ateniense, se potenció el enfoque empirista. De hecho, cuando Eratóstenes realizó la medición recreada en el diálogo que da inicio a este capítulo, la esfericidad de la Tierra estaba bien establecida. La primera demostración fue obra de Aristóteles, 384-322 a.C., fundador del Liceo, que se basó para ello en hechos experimentales, dos concretamente. El primero es que los eclipses lunares siempre tienen lugar en fase de luna llena, cuando la luna se encuentra justo en dirección opuesta al Sol visto desde la Tierra. Por lo tanto, la Tierra se halla entre ambos cuerpos, de lo que dedujo que la mancha oscura que ensombrece la luna durante el eclipse debía ser la sombra de la propia Tierra. Y el segundo es que esta sombra es siempre redonda. Podría parecer que esto solamente indica que la Tierra es redonda, es decir, que en principio podría tener la forma de un disco plano flotando en el espacio, pero un eclipse de luna no tiene lugar siempre a la misma hora. A veces el eclipse sucede cuando la luna llena está baja en el horizonte, cerca del este, poco después de la puesta de sol. Otras veces cuando está cerca del oeste, poco antes del amanecer. Y en otras ocasiones
cuando está culminando cerca del sur, a medianoche. Como se puede ver en la figura 1, si la Tierra fuera realmente un disco plano, la sombra proyectada sobre la Luna sería diferente en cada una de esas circunstancias y solamente se vería perfectamente circular cuando la Luna se encontrara justo perpendicular a la Tierra a medianoche, mientras que se vería como una elipse de excentricidad creciente cuanto más cerca del horizonte se encontrara. El hecho de que en todas las circunstancias sea siempre redonda demuestra que en realidad es una esfera. Bueno, aquí está una figura donde se corrobora esta afirmación. En su libro, Aristóteles da un argumento más. Cuando uno se mueve en dirección norte o sur, el horizonte nocturno cambia de forma apreciable. Hay algunas estrellas visibles desde Egipto que no lo son desde Grecia, y la altura a la que culminan las estrellas también cambia en función de la latitud. Al observar que este cambio era apreciable tras recorrer distancias relativamente cortas, Aristóteles dedujo que el tamaño de la Tierra no puede ser muy grande. No es un círculo de gran tamaño. También se atribuye a Aristóteles otra demostración clásica de la esfericidad de la Tierra, aunque muy probablemente sea apócrifa. Nos referimos al conocido asunto de que cuando un barco se aleja mar adentro, la primera parte que deja de verse de él es el casco y lo último el mástil. Esto es más fácil de decir que de observar, debido a la aberración atmosférica y las brumas. La causa de ello no puede ser simplemente la distancia. En una tierra plana, los barcos se harían cada vez más pequeños hasta simplemente desaparecer. Además, si cerca de la costa hay una torre o faro y uno se sube en el momento en que el barco ha desaparecido de la vista, de repente puede volver a verse el barco, como si se asomara tras una colina, aunque en este caso la colina es la curvatura de la Tierra. En el momento de realizar la medición, Eratóstenes no solo conocía la esfericidad de la Tierra, sino que además sabía que la distancia al Sol era lo suficientemente grande para considerar que sus rayos inciden en paralelo. Sin estas dos premisas, no podría haber calculado el tamaño de la Tierra, ya que su resultado por sí solo no demostraba nada. La discrepancia de sombras entre Siena y Alejandría también podía explicarse en un contexto de tierra plana, situando el Sol lo suficientemente cerca, como se ve en la figura 2. Bueno, aquí en la figura 2 vamos a ver cómo está la interpretación. Son dos casos en los cuales la luz del Sol podría incidir directamente en el fondo de un pozo en Siena, al mismo tiempo que un gnomón produce una sombra apreciable en Alejandría, a la izquierda, una tierra esférica y un sol lejano, a la derecha, una tierra plana y un sol cercano. Solamente a partir de este resultado es imposible discernir cuál es la situación real. Bueno, aquí están los rayos que provienen del Sol en forma recta y que inciden en el famoso pozo de Siena. Y luego tenemos a una distancia
lo que es la ciudad de Alejandría, y ahí se formaría un ángulo alfa. Y si tenemos más o menos tenemos un ángulo, y ahí está más o menos la representación de una esfera. La medición de Eratóstenes del tamaño de la Tierra. El trabajo de Eratóstenes nos ha llegado a través de terceros. Los detalles de su famosa medición del perímetro terrestre, que al parecer publicó en un libro, se han perdido, salvo por fragmentos mencionados por otros autores clásicos como Herón de Alejandría, que incluso revela el nombre del libro, Peri tes Anameteris tes Ges, sobre la medición de la Tierra. Plinio, Estrabón o Cleomedes. Este último realizó pocos siglos después un resumen razonablemente detallado de la medición de Eratóstenes, en la que se basa a grandes rasgos la recreación al inicio de este capítulo. Curiosamente, aunque la cifra que cita Cleomedes para el perímetro terrestre es de 250.000 estadios, los otros tres autores dan para la medida de Eratóstenes un valor de 252.000. La explicación tradicional de esta diferencia de 2.000 estadios es que en algún momento alguien modificó el valor para que se pudiera dividir de manera sencilla en grados. Así, 252.000 entre 60 por 700 y a un grado de arco sobre la superficie terrestre corresponden 700 estadios. Por supuesto, no sabemos si las longitudes del gnomón y su sombra que se narran en la recreación son los correctos, pero son razonables. Si el lector ha echado cuentas, habrá visto que desde el vértice del gnomón la sombra ha proyectado un ángulo de prácticamente 7 puntos grados, y en efecto 360 grados entre 7.2 es igual a 50, con una distancia entre Alejandría y Siena de 5.000 estadios. El cálculo del perímetro terrestre resulta trivial. Como estimó Eratóstenes, esa distancia no queda claro e incluso adquiere tintes de leyenda. La hipótesis más sencilla supone que preguntaba a quienes hacían a menudo el trayecto entre ambas ciudades cómo proponemos en la recreación. Esto es quizá lo más probable. Si bien la agrimensura estaba muy avanzada en Egipto, pues cada vez que el Nilo se desbordaba, había que volver a trazar las lindes. En cambio, Carl Sagan, en su libro Cosmos de 1980, da otra versión, pues afirma que Eratóstenes contrató a alguien para que midiera la distancia entre ambas ciudades, andando, aunque no cita la fuente de esta información. Pero, ¿a cuánto equivale un estadio? Esta unidad de medida correspondía a 600 pies, la longitud de un estadio olímpico en la antigüedad. De ahí el nombre de la unidad. Por lo que, sabiendo cuánto mide un pie, tendremos la respuesta. Hoy en día existen estándares internacionales de medidas, pero durante la mayor parte de la historia, cada región ha contado con unidades de peso, distancia, volumen, etc., con valores diferentes.
incluso cuando compartían el mismo nombre. Así, en la antigua Grecia, el pie ático, el dórico y el jónico no medían exactamente lo mismo, sino 294.1, 326.9 y 348.7 milímetros respectivamente, por lo que en función del valor del pie que se use, se obtendrán diferentes valores para el estadio: 176.4, 196.1 y 209.2 metros respectivamente. Puede estimarse el valor del estadio a través del cálculo de Eratóstenes. Google Earth da una distancia en línea recta entre Asuán y Alejandría de unos 850 kilómetros. Dado que el recorrido de las caravanas no sería estrictamente en línea recta, la distancia sería algo mayor. Si se divide esa longitud entre 5.000 estadios, la estimación que obtenemos es que el estadio alejandrino equivaldría a algo más de 170 metros. De hecho, esta medida encaja bastante bien en el estadio ático de 176.4 metros. Por otro lado, si se traza un recorrido a pie mediante Google Maps desde Asuán hasta Alejandría, que transcurra en la mayor parte posible por el valle del Nilo, asumiendo que las caravanas prefiriesen tener cerca una fuente de agua y que las carreteras actuales no divergen mucho de las rutas de la antigüedad, la distancia que obtenemos es de 1.040 kilómetros, que dividida entre 5.000 estadios da una estimación de 208 metros, más cercana al estadio jónico. La ingeniería inversa no nos ha servido de mucho. Con todo, muchos autores defienden que Eratóstenes utilizó el estadio ático, tal vez porque es el que ofrece el menor margen de error. En unidades actuales, la estimación para el perímetro de la Tierra de Eratóstenes sería de 44.100 kilómetros, es decir, un exceso del 10% respecto del valor real. Realmente se trata de un error muy pequeño para un cálculo realizado con herramientas tan sencillas. El cálculo de Eratóstenes, aunque matemáticamente impecable, no está exento de errores debido a las asunciones que hace en él. Asuán no se halla exactamente al sur de Alejandría, sino 290 kilómetros más hacia el este, y tampoco se encuentra exactamente en el trópico. Para ello debería localizarse 70 kilómetros más al sur. En relación a la distancia entre Asuán y Alejandría de 850 kilómetros, estos son números importantes que pueden introducir errores adicionales, también de un torno al 10%, pero como puede verse en la figura 3, los dos errores se compensan entre sí. Siena realmente hubiera estado donde él creía que estaba situada, la distancia habría sido solo un 2% mayor que la distancia que había hasta la Siena real. O sea, aquí instrumentos astronómicos de la antigüedad. Vamos a ver lo que había antes. El más sencillo de los instrumentos de medida es el gnomón. Es una varilla recta situada en posición vertical sobre una superficie.
plana horizontal en la que proyecta su sombra producida por los rayos del sol para medir la altura de este astro en un momento dado. El gnomón, probablemente uno de los instrumentos más antiguos usados en astronomía, ya se utilizaba en Babilonia. Se cree que Anaximandro 610-545 a.C. introdujo su uso en Grecia. A él se atribuye la invención del polos, el equivalente esférico de gnomón. Este instrumento consiste en una superficie semiesférica cóncava y sobre ella un estilo cuyo extremo coincide con el centro de la esfera. No es necesario que esté vertical, lo que importa es el extremo. Como el camino del Sol en el firmamento a lo largo del día es circular, la sombra de la punta del estilo describe arcos perfectos sobre la superficie esférica, de modo que proporciona una representación invertida de la trayectoria solar. El polos mide los mismos parámetros que el gnomón, solsticios y equinoccios, latitud, puntos cardinales, pero su interpretación es más sencilla, ya que mide directamente ángulos. Un polos se puede transformar fácilmente en un reloj de sol. El típico reloj de sol romano consiste en un polo dividido por la mitad. La armilla equinoccial, también conocida como anillo de Hiparco, aunque en realidad es anterior a este astrónomo del siglo II a.C., consta de un anillo paralelo al ecuador celeste, la proyección en el cielo del ecuador terrestre, es decir, orientado al norte con un ángulo respecto al suelo igual al de la latitud local. Esta configuración permite determinar los equinoccios con mayor precisión que con el gnomón o el polos, pues en este momento el Sol se encuentra justo en el ecuador celeste y por tanto ese día no llega a iluminar el interior de la armilla. Si se usa de forma inversa, permite medir la latitud, es decir, si se sabe con certeza que está teniendo lugar un equinoccio al oriente, la armilla hacia el norte, bastará con buscar el ángulo en el que el Sol no haga sombra en su interior. Ese ángulo equivaldrá a la latitud. Para medir la altura de otros astros se usaba el cuadrante, una pieza con la forma de la cuarta parte de un círculo sobre la que se dispone una graduación angular, una mirilla con la que se observa el astro y una plomada que indica la medida. La idea original de este instrumento se atribuye a Ptolomeo, aunque su uso no resultó práctico hasta mucho tiempo después, ya que no se disponía de la técnica suficiente para realizar una graduación precisa del cuadrante. Bueno, entonces son los instrumentos astronómicos en la antigüedad, eran los gnomos, los polos, la armilla equinoccial y el famoso cuadrante. Bueno, y aquí en la figura se ve que en lo que midió Eratóstenes es que se encuentra Alejandría, la ciudad, y 800 kilómetros, bueno, a 850 kilómetros se encuentra Asuán, y
la locuración de Asuán, si realmente estuviera al sur de Alejandría, que se estuviera en lado recto, serían 800 kilómetros. O sea que hay unos 290 kilómetros de diferencia. Bueno, entonces así es como hubo ese error. Más o menos en 50 kilómetros. La medición de Posidonio del tamaño de la Tierra. La medición de Eratóstenes inspiró otras estimaciones similares del tamaño de la Tierra. Un siglo después, Posidonio de Apamea observó en Alejandría que la estrella Canopo alcanzaba una apreciable altura cuando culminaba, mientras que en Rodas apenas se divisaba sobre el horizonte. Basándose en el trabajo de Eratóstenes, desde Alejandría midió la altura de Canopo en su punto más alto, en 7 grados y medio, 1 sobre 48 del círculo. Curiosamente, también valoró la distancia entre Alejandría y Rodas en 5.000 estadios, con lo que estimó la curvatura de la Tierra en 240.000 estadios, un valor más cercano al perímetro real de la Tierra, pero posteriormente rebajó el cálculo de la distancia de Rodas a Alejandría a 3.750 estadios, de modo que obtuvo un valor para el perímetro terrestre de 180.000 estadios, unos 32.000 kilómetros. Por extraño que parezca, la segunda estimación de la distancia entre Alejandría y Rodas, que se aproxima más a la distancia real de 600 kilómetros, unos 3.400 estadios áticos o 2.900 estadios jónicos, da peor estimación del tamaño de la Tierra. Esto se debe a que la diferencia de latitud entre Rodas y Alejandría es en realidad de 5 grados, es decir, una parte 70 de círculo, no los 7.5 que Posidonio midió. Su primer cálculo estimó al alza la distancia entre las ciudades, pero a la baja la fracción del círculo completo a la que correspondía esa distancia en un nuevo ejemplo de errores que se compensan entre sí. No obstante, el segundo valor de 180.000 dado por Posidonio fue el que el influyente Claudio Ptolomeo introdujo en su obra Geografía, y en el que, según algunos historiadores, emplearía Cristóbal Colón para convencer a los reyes católicos de que las Indias estaban a la vuelta de la esquina. De hecho, la idea de llegar a las Indias navegando hacia el oeste es de origen clásico. El escritor latino Estrabón, en su libro Geográfica, escribió que si de las mediciones más recientes de la Tierra se usa la que hace que la Tierra sea más pequeña en circunferencia, me refiero a la de Posidonio, que estima su circunferencia en alrededor de 180.000 estadios, y se navega hacia el oeste en línea recta, se llegará a la India antes de 70.000 estadios. Bueno, aquí vamos a ver ahora lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales sobre triángulos semejantes fue una de las principales herramientas de la trigonometría griega. Se le atribuye a Tales de Mileto, un científico griego que vivió entre 624 y el 546 a.C., y fue uno de los padres de la geometría. El teorema de Tales, también llamado teorema de la
intersección establece que si en un triángulo se dibuja una línea paralela a uno de los lados que corta los otros dos, la línea es continua. En el siguiente ejemplo se obtiene un triángulo que es semejante al primero, zona sombreada, donde triángulos semejantes significan que los ángulos de los vértices de los respectivos triángulos son iguales. El corolario del teorema es que proporciona la verdadera herramienta de cálculo al establecer que los lados son proporcionales, es decir, que los cocientes entre lados equivalentes de ambos triángulos valen lo mismo. Plutarco cuenta que en el banquete de los 7 sabios que Tales halló la altura de una pirámide mediante un gnomón y este corolario, midiendo la longitud de la sombra de la pirámide y la longitud de la sombra del gnomón. O sea, conociendo la altura del gnomón y la base de la pirámide, se ha de cumplir que la proporción de la diferencia de los triángulos con la que la altura de la pirámide es, en este caso, la relación de sus lados. O sea, aquí, cumpliendo con la sombra, que la distancia A, que es la distancia de la pirámide, entre S, lo que es S, más B sobre 2 es igual a H sobre S', con lo que la altura de la pirámide es A es igual a S más B sobre 2 por H entre S'. Tantas cosas que medir. Volviendo a Eratóstenes, las fuentes clásicas indican que el director de la biblioteca de Alejandría también realizó estimaciones de la distancia de los principales astros. Así, en De Placitis Philosophorum, libro tradicionalmente atribuido a Plutarco, aunque de dudosa auditoría, se menciona que Eratóstenes midió la distancia entre la Tierra y la Luna en 780.000 estadios. Si se considera el propio cálculo de Eratóstenes sobre el perímetro de la Tierra, esto puede reescribirse como 9.8 veces el diámetro de la Tierra. El valor real es de 30 veces. Por su parte, Macrobio, en su comentario al sueño de Escipión, cuenta que en el libro de las dimensiones de Eratóstenes, quizás se trate del mismo libro mencionado anteriormente sobre la medición de la Tierra, este calculó que el diámetro del Sol era 27 veces el diámetro de la Tierra. Por último, otras fuentes como Estobeo o Eusebio de Cesarea mencionan el cálculo de Eratóstenes para la distancia al Sol. La medición que da Estobeo es de 400 miríadas de estadios más 80 miríadas estadios.
teniendo en cuenta que una miríada son 10.000, esto da una cifra de 40.000 millones, es decir, 4 por 10 a la 10 estadios, lo que usando un estadio de 180 metros daría una cifra de 7.2 por 10 a la 9 kilómetros, 50 veces mayor que la distancia real. Por ello, la repetición de la palabra miríada suele interpretarse como un error de transcripción y se toma como correcta la estimación de 4.080.000 estadios, que es 200 veces menor que la distancia real. Eusebio de Cesarea, por su parte, coincide y da como valor 8 miríadas y 400 miríadas de estadios, que también corresponden a 4.080.000, aunque algunos autores han traducido la frase como 8 miríadas y 400 miríadas de estadios, es decir, 804 millones de estadios. Sorprendentemente, esta estimación, traducida a kilómetros, da un valor de unos 145 millones de kilómetros, muy cercana al valor real de casi 150 millones, que es lo que hay de la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. Lamentablemente no nos han llegado ningún libro de Eratóstenes donde se detallen los pormenores de cómo se realizaron estas estimaciones, ni tampoco aparecen en ninguna de las obras clásicas que citan su trabajo, con lo que no hay forma de saber si realmente Eratóstenes llegó a calcular la distancia desde la Tierra al Sol con tal extraordinaria precisión, aunque las coincidencias entre Eusebio y Estobeo parecen más bien favorecer el valor de 4.080.000, pero es posible que sus procedimientos no fueran muy diferentes de los que realizara 70 años antes Aristarco de Samos, que por suerte sí nos han llegado. El centro de Aristarco. Aristarco de Samos fue uno de los primeros usuarios de la Biblioteca de Alejandría, casi un siglo antes de que la regentara Eratóstenes. Vivió entre 310 y 230 a.C. y conforme a los datos disponibles fue el primer científico que postuló el heliocentrismo. Su modelo defendía que el Sol se encontraba en el centro del universo y que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y giraba además sobre su eje. Por desgracia, el manuscrito que explicaba el modelo heliocéntrico se ha perdido y solo se conoce a través de una mención en el libro El contador de arena, de Arquímedes de Siracusa. En cambio, sí ha sobrevivido su libro de los tamaños y las distancias del Sol y de la Luna, no el original, sino copias griegas y árabes posteriores, donde Aristarco da detalles de sus medidas y estimaciones de las magnitudes mencionadas en el título, incluyendo detallados diagramas. En su libro para estimar la distancia a los astros, Aristarco usa como punto de partida el hecho de que tanto la Luna como el Sol tienen prácticamente el mismo tamaño aparente en el cielo, algo fácil de observar,
Cuando la luna tapa al sol durante un eclipse solar, la sombra de la Tierra en el espacio es un cono cuyo vértice forma un ángulo igual al tamaño aparente del Sol. Esto es estrictamente cierto solo si suponemos que el Sol es más grande que la Tierra. Con ello, Aristarco confeccionó el diagrama que puede verse en la figura 4, correspondiente a la configuración de un eclipse lunar, mediante el cual realizó sus estimaciones. Aquí en esta figura, diagrama, se observa que es un eclipse lunar de Aristarco, con el que estimó los tamaños relativos de la Tierra, el Sol y la Luna. De izquierda a derecha, los círculos corresponden. Primeramente está el Sol al lado izquierdo y luego está la Tierra y posteriormente la Luna. La imagen corresponde a una copia griega realizada durante el siglo XX. La distancia a la Luna. Para repetir el cálculo de Aristarco, usaremos aquí una versión simplificada del diagrama que, no obstante, da lugar al mismo resultado que él obtuvo. En el diagrama 5 se muestra el cono de sombra de la Tierra hacia la derecha, cuyo vértice forma un ángulo beta. Por la coincidencia del tamaño aparente entre el Sol y la Luna, el tamaño aparente de la Luna en el cielo es también un ángulo beta. Si se observa desde cualquier lugar de la Tierra, aquí hemos escogido situar la Luna a punto de entrar en el cono de sombra, con dos configuraciones hipotéticas posibles: una luna pequeña que está cerca o una luna grande que está más lejos, pero subteniendo lo mismo en ambos casos. El factor A indica cuántas veces es más grande el diámetro de la sombra terrestre a la altura de la órbita lunar que el diámetro lunar, un factor que Aristarco sabía que es mayor que 1, pues de lo contrario la sombra de la Tierra no podría tapar completamente la Luna durante largos periodos de tiempo. Como puede observarse, la línea superior son paralelas, de lo que se deduce fácilmente que la distancia vertical entre ellas es igual al diámetro de la Tierra. Hallando el factor A, se obtendrá el tamaño de la Luna en función del tamaño de la Tierra. Aristarco calculó durante un eclipse lunar la curvatura de la sombra de la Tierra sobre la Luna y estimó que A equivalía a 2, aunque su valor real es 2.67, lo que no está mal dado la dificultad de la medida. A partir de ello, dedujo que la Tierra era 3 veces más grande que la Luna. Una vez obtenida una medida de longitud correspondiente a una medida angular, puede hallarse fácilmente la distancia a la Luna mediante una regla de 3. Si un ángulo beta corresponde a un tamaño de diámetro de la Tierra entre 3, entonces 360 grados corresponderá al perímetro de la órbita 2πr, donde r es la distancia a la Luna. En la época de Aristarco había ya buenas estimaciones sobre el valor de pi, y pocas décadas después, Arquímedes demostraba que estaba comprendido entre 3.1408 y 3.1429. Con ello obtenemos que la distancia a la Luna es de r igual a 19 dt entre beta. Curiosamente, en el libro de Aristarco se indica que el tamaño angular de la luna beta es de la 15ª parte de un signo del zodiacal, o dicho de otro modo, 2%, lo cual es 4 veces mayor que el valor real. Resulta extraño
que un astrónomo como Aristarco incurriera en un error tan grande, sobre todo teniendo en cuenta que Arquímedes en El contador de arena dice que Aristarco había hallado que el diámetro aparente del Sol era de 1 sobre 720 del círculo, es decir, medio grado, un valor mucho más próximo al real, 0.53. Es posible, por tanto, que el equívoco se debiera a un error de transcripción en las copias posteriores del libro de Aristarco. Con todo, la cifra de 2 grados para el diámetro lunar es la que ha llegado a nuestros días, con lo que la ecuación anterior da que la distancia a la Luna debe ser de 9.5 diámetros terrestres. De hecho, este valor es muy similar al obtenido por Eratóstenes, como vimos en el apartado anterior, de 9.8 diámetros terrestres. Las mediciones realizadas en siglos posteriores por Hiparco y Claudio Ptolomeo obtuvieron valores más cercanos a valor real de 30 diámetros terrestres. O sea que la distancia de la Tierra a la Luna son lo que son el equivalente a 30 diámetros terrestres. Ahora vamos a ver qué es el ángulo, que es la medida astronómica por excelencia. Vamos a ver qué es el ángulo. La división del ángulo que usamos actualmente, 360 grados en un círculo completo, se la debemos a los babilonios, probablemente porque el año tiene una cantidad de días muy similar y la posición aparente del Sol respecto a las constelaciones varía de un día a otro prácticamente 1 grado, o sea 0.986 grados concretamente. Además, el 360 admite múltiples divisores enteros: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 15, el 18, el 20, el 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 y 80, lo que permite subdividir el círculo con comodidad. A su vez, el grado se divide en 60 minutos, una magnitud muy adecuada, pues se corresponde con la resolución angular del ojo humano, es decir, la máxima cercanía que podemos percibir en dos estrellas que están muy juntas sin llegar a confundirlas en una misma mancha es de en torno a 1 minuto de arco. Por último, el minuto se subdivide a su vez en 60 segundos. En astronomía se usan las coordenadas celestes de ascensión recta que se miden sobre la esfera celeste a lo largo del ecuador celeste, en meridianos de forma similar a la longitud geográfica, y la de declinación como alturas en grados desde el ecuador, es decir, análogamente a la latitud geográfica, aunque ambas coordenadas celestes se miden en grados. Tradicionalmente la ascensión recta se puede medir también en horas, donde una hora corresponde a 15 grados, 15 por 24 igual a 360, subdivididas igualmente en minutos y segundos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hicieron las estimaciones al Sol.
pero esto lo vamos a ver en nuestra siguiente charla para ver cómo fue lo que es las estimaciones de la distancia de la Tierra al Sol. Aquí por lo pronto, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.